Si has llegado hasta aquí es porque no tienes ni puta idea de dibujar. Estás de enhorabuena, porque yo tampoco tengo ni puta idea de dibujar. Pero esto que vamos a hacer es... Material imprescindible número 1. Muchas veces me preguntáis qué tipo de papel utilizo. Utilizo un papel blanco. Gramaje, 300 gramos. Rugosidad, grano medio. Tapa la luz, joder. Esto tiene un gramaje de 300 gramos y una rugosidad de un grano medio. Podemos encontrar en el mercado papeles de más gramaje y de menos gramaje, con más grano o menos grano, con brillos, satinados. Mi recomendación es, sobre todo si es para acuarela, que tenga gramaje elevado. Un mínimo de 250 sería lo recomendable. En cuanto al grano, brillo, satinado, id probando. Yo he probado muchas y me quedo con la marca Canson, que para mí es calidad-precio. Número 2. Número 2. Tinta y plumilla. O tinta y plumilla. La tinta que utilizo, ya le hice un vídeo exclusivamente para ella. Es la tinta negra de Drawing Ink de Talens. Yo utilizo esto. Esto es una plumilla. La cámara no quiere enfocarla. De 1,5 milímetros de grosor. Y esto hace un trazo muy cuadrado. Para diseño tradicional, que es lo que me gusta a mí, esto va perfecto. Número 3. Si queremos pintar acuarela, necesitaremos pinceles. Yo tengo este. Lo he dicho muchas veces que es muy difícil de encontrarlo porque es un pincel que lleva conmigo mucho tiempo y es un pincel de un set de viaje, de los baratillos. Es un número 12 de acuarela. Y aparte utilizo este, que es un pincel 5.0 y este solo lo utilizo para detalles. Por ejemplo, si tengo que pintar el blanco de un ojo, alguna cosa pequeñita. Como hago casi siempre tradicional, no lo utilizo. Número 4. Esta es mi herramienta principal. Desde que la descubrí, cambió mi modo de ver el mundo. Antes veía así con un ojo y ahora veo con los dos. Entonces, esto es un pincel con una carga de agua. Lleva un depósito trasero de agua. Nos evitamos pintar, nos evitamos llevar agua, chupar el pincel, mojar el pincel. Esto da mucha limpieza y el degradado queda súper limpio. 5. Aquí llega un punto importante. ¿Qué acuarela elegir? Yo utilizo dos marcas. Ecoline, de Talens, parece que Talens me esté patrocinando, en realidad no me dan una puta mierda. Ecoline, de Talens. Y estos son acrílicos líquidos de FW. Pros y contras. El acrílico es mucho más caro. Es muy opaco. Tiene la ventaja de que podemos pintar una zona muy extensa del papel sin que se solapen las capas. Por lo tanto, para zonas que queden muy rojo, podemos darle varias capas. Pros y contras de esto. Pro, es barato. Con dos de estas pagamos una de estas. Contra, muy importante. Si queremos pintar una zona muy extensa, con esto no vamos a poder. Se solapan las capas y siempre nos va a quedar una capa más oscura que la otra. Yo creo que no me he dejado ningún material imprescindible a la hora de hacer estas cosas. Si bien yo podría añadir dos cositas que yo uso mucho, a mí me gustan. Uno es este, también hice un vídeo de él, es China Marker. Esto lo que hace es este tipo de difuminado que queda como a puntitos. Hace un efecto tipo el whip shading tradicional, que sería cuando en las sombras se ve el punto de arrastre. Y otro de los puntos que me he dejado es el rotulador. Este es un rotulador Sharpie, es una marca muy conocida. Con esto podríamos quitarnos de usar la tinta negra y la plumilla, porque al principio es un poco molesto, es complicado a la hora de hacer líneas, sobre todo a la hora de hacer círculos, hacer letras. Podemos pisarnos el papel, manchar el papel. Con esto eso se soluciona fácil. Ya no tengo ningún material más que enseñaros. Si tenéis alguna duda, si os puedo enseñar alguna marca, porque muchas veces hay mucha marca que no da el resultado que debería dar, me ponéis un comentario abajo y yo intentaré hacer un vídeo explicando más o menos, en caso de que lo tenga, qué resultados me ha dado, y en caso de que lo pueda conseguir, los probaré. Hasta aquí. Hasta otra.